Alejandra no es fotógrafa ni antropóloga, aunque se haya interesado y mucho en ese lenguaje y en ese campo a través de la exploración sobre fotografías de comunidades indígenas del nordeste argentino. Junto al campo ampliado de las actividades visuales contemporáneas, le inquieta también, entre otros, el dominio de la palabra y la escritura. En las cátedras Lenguaje Visual y Taller de Tesina de la Licenciatura en Artes Combinadas de la FADIC UNE, intenta articular ambas preocupaciones junto a un equipo de sensibilidades afectivas con quienes vislumbra modalidades alternativas de investigación. Allí aborda la escritura académica en articulación con otros medios y materialidades, enlazando fragmentos brumosos de semejanzas discontinuas. En su rol de investigadora asistente de CONICET, integra el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen NEDIM, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas IGI, donde en el último tiempo ensaya la errancia como deriva epistemológica y la escritura como montaje, apostando a la construcción de conocimiento a partir de la experiencia sensible. Realizó el doctorado en Artes en la Universidad Nacional de Córdoba, experiencia a partir de la cual intenta subvertir automatismos y disolver moléculas de capitalismos, patriarcados, normalizaciones. La presentación que nos compartirá nació, según sus palabras y las de algunos de sus fantasmas preferidos, de un hartazgo, de la risa que sacude al leer y escuchar, todo lo familiar al pensamiento académico. Hartazgo y risa, no sin cierto malestar provocado en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Imágenes, textos, artículos, ponencias, tesis, conferencias, desde donde es posible desarmar a veces las imágenes en general, las fotografías en particular, la otredad en especial. Maya acostumbra que la nombren como artista curadora, pero más allá de los nombres disfruta de las paradojas, de las sombras y la magia, en tanto intervención es capaz de ir contra el lenguaje y el sentido común. Estudió licenciatura en Artes y Tecnología, licenciatura en Psicología y actualmente cursa la maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas. También aprendió jugando al fútbol, construyendo muebles y su casa de barro. Hace más de una década se apasiona por las vertientes experimentales del lenguaje audiovisual. Desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste dirige el Festival Play, Videoarte y Cine Experimental, que este año celebra su 10ª edición. Comparte experiencias de aprendizaje, diálogos e interrogantes como docente en la Licenciatura en Artes Combinadas de la Universidad Nacional del Nordeste, como así también seminarios, clínicas y talleres en diversos espacios como ABC Bafisi, Bienal de la Imagen en Movimiento, Poéticas Expandidas, entre otros. En todos ellos desea que ocurra algo en el encuentro y la escucha con otros por fuera del hábito. Hace algunos años se interesa en investigar las vinculaciones entre algunas vertientes del arte contemporáneo y el audiovisual experimental desde perspectivas latinoamericanas. Realizó obras en diversos formatos, particularmente en video. Sus producciones han sido exhibidas en diferentes espacios de Latinoamérica, Europa y Asia. El día de hoy compartirá parte del proceso de una de sus últimas producciones, Enviado para falsear. Hay un lenguaje de las piedras, áspero de ideas, enteras y redondas, más que silencio, un idioma que no se pronuncia. Fue dañado con un bomeraje. Desconocidos usaron un bomeraje al dron y bueno, lo derribaron. Pero gracias a Dios se puede reparar. Estimamos 45.000 pesos de importe de la reparación, pero nuevamente va a volver al servicio. En junio de 2020, un avión y un vehículo electrónico de vigilancia aérea portador de una cámara de alta resolución, comúnmente conocido como dron, sobrevuela la comunidad indígena del barrio Toba en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el nordeste argentino. Es telecomandado por la Policía Provincial como parte del proceso de monitoreo para controlar la propagación del COVID-19.
En uno de sus recorridos es derribado por una honda o homera, objeto de tradición indígena fabricada artesanalmente para arrojar piedras a modo de proyectiles en prácticas de juego y cacería. El encuentro entre la onda y el dron es fabulado en la pieza audiovisual enviado para falsear, proponiendo el hecho del ondazo como un acto de resistencia étnica frente al despotismo de las imágenes. Realizada con audios e imágenes de cámara de video, celular, archivos de baja resolución, algoritmos forenses y testimonios casuales difundidos en Internet, la pieza despliega la potencialidad del gesto introspectivo del derribo del dron como un ejercicio de contramemoria por parte de comunidades vulnerabilizadas en el contexto del capitalismo digital y el control geopolítico de la alteridad gestionado por imágenes a distancia. La propuesta tensa dos espacios, tiempos singulares situados en nuestro contexto regional: el barrio Gran Toba de la ciudad de Resistencia y el territorio hoy conocido como Colonia Aborigen, donde en 1924 tuvo lugar la masacre indígena de Napalpí. Matanza, que el entonces territorio nacional del Chaco emprendió el 19 de julio sobre pueblos Com y Mocoit que se encontraban en huelga por la explotación a la que estaban siendo reducidos. Tal como en 1924 sobrevoló un avión del Aeroclub Chaco comandado posiblemente por un piloto militar y redujo desde ahí a parte de la comunidad, otro avión y drones en Resistencia buscaron registrar desde el cielo el accionar de quienes habitan el barrio Toba durante la pandemia del COVID-19. Se actualiza así el legado moderno colonial que opera nuevamente bajo lemas del cuidado, la legalidad de la persecución y el abuso de poder. Resurge la retórica de la modernidad y el imaginario imperial en su red de códigos visuales y maneras de objetivizar la mirada. Culturas visuales racializadas, desde donde se produce una compleja epistemología visual. Iniciamos esta presentación con el tráiler de la obra que acabamos de ver, imaginando 3 planos de resistencia de las piedras. A nuestro modo de ver, las piedras resisten a la luz, al tiempo y a la tecnología. Esta resistencia de las piedras opera en la pieza audiovisual en 3 órdenes estrechamente vinculados entre sí a partir de 3 figuras clave: la imagen negra, el ondazo y las errancias temporales. Las piedras serán nuestro hilo conductor en esta presentación y nos referiremos a ellas a través de pequeños poemas de Susana Villalba en cada sección. Junto a estos fragmentos incluiremos imágenes fijas y móviles que han quedado por fuera de la obra, pero que han formado parte de la investigación a partir de encuentros inesperados en nuestra propia cotidianidad, lecturas, hallazgos y conversaciones casuales. Se trata de un entramado de citas, una suerte de constelación de materiales sin jerarquías, mezcla de voces y de imágenes de la misma producción audiovisual que nos sugiere en cada caso cómo podemos hablar de, con, a partir de ella.
En otros términos, lo que compartiremos acerca del audiovisual emerge de los ecos, de la resonancia de ciertas palabras e ideas reencontradas, releídas, sin decidir de antemano qué es exactamente lo que buscamos indicar en la obra. Lo que motivó e hizo posible esta presentación fue precisamente la tentativa de tejer una suerte de intriga desconectada de cualquier cronología o de todo pasaje de causa-efecto. El procedimiento propuesto consiste entonces en un avanzar vacilante de una materia a otra, de forma tal de mostrar el proceso de invención desarmando el montaje realizado. Cierta vez te advirtieron del peligro de vivir entre las piedras. Vas a terminar convirtiéndote en una de ellas. No pensaste entonces en la quietud, en la invariable tristeza. Pensaste, en cambio, de las piedras se arrancan las palabras, de la minúscula entraña, de las cosas calladas. No estoy inerte, soy mi propia dirección. ¿Cómo se mira la tierra desde el cielo? Enviado para falsear, retoma la tradición de las tecnologías de poder que obedecen a objetivos y estrategias de acción política moderna. Aviones, balas utilizadas en la masacre de Napalpí, drones para la persecución de indígenas COM mediante un cordón sanitario durante la pandemia. ¿Qué ven las máquinas de vigilancia del Estado? ¿Qué vio el avión que sobrevoló Napalpí? ¿Qué ven los drones de la policía que sobrevolaron el barrio Toba? Las preguntas se afirman en la prosopopeya como forma retórica que advierte sobre cualidades animadas en objetos inanimados para invencionar imaginarios que se construyen audiovisualmente. Y del quiasmo, en tanto recurso de repetición o paralelismo, capaz de evidenciar la presencia de quien mira lo que miran los dispositivos de control. Se trata de inventivas en torno a tecnologías de observación occidental que movilizan la potencialidad de repensar la relación espacio-tiempo desde categorías no modernas en el marco de una aesthesis decolonial. Las máquinas de control convocadas en la pieza audiovisual han borrado en tanto tecnologías de representación e instrumentalización militar, científica, policial moderna, su ligazón con la colonialidad. De esta forma han borrado a su vez la borradura, negando la represión, la explotación y la extracción de la tierra y los otros. En la actualidad, el ocularcentrismo militar cartográfico adquiere la forma de cámaras en los dispositivos de seguridad, cuya evolución, en paralelo a las tecnologías del cine, construyen sus propias retóricas audiovisuales, visión aérea, amplia distancia entre el dispositivo y quien lo dirige, repetición de recorridos, sonidos de hélices, velocidad de vuelo, entre otras. En tal sentido, la imagen del dron está endeudada con representaciones y acciones vinculadas a la mirada panóptica colonial, fundadora de una epistemología de la mirada que operó como sustrato para el diseño de los mapas imperiales del Nuevo Mundo. En términos de Ito Steyer, la llamada imaginería aérea de origen militar y con ella el monitoreo, la conducción y la observación de procesos en marcha vistos desde el cielo corresponden al poder geopolítico de las ideologías raciales que ejecutan acciones policiales de vigilancia y que abrevan de una tradición ocular occidental de larga data. En Enviado para falsear, asistimos hacia un retorno de las imágenes, una repetición por medio de semejanzas, desde donde se deconstruye una genealogía de la colonialidad del ver. Lo que retorna es la permanente reinvención de un régimen lumínico que cíclicamente construye y devora al otro,
al tiempo que busca y esconde la mismidad del que mira. La imagen de la caída del dron es la imagen de la caída de un dispositivo ocular y ello despliega una multiplicidad de afinidades metafóricas, entre las que se destaca la caída, corrimiento, desplazamiento de la perspectiva lineal como forma de construcción espacio-temporal occidental. Con el desplome del dispositivo aéreo de control se desploma también esa misma visión homogénea de un punto de vista único, concentrado en la cámara ojo de video que impide ver. Ante ello resuena el eco del poema que nos recuerda la potencia paradojal de las piedras. Siempre soy una parte en otra parte. No sé si fui del mundo el fundamento o el derrumbe. Las piedras nos movemos con la quietud del pensamiento celeste. Estamos vivas, pero no en el tiempo. Surgen a partir de aquí algunos interrogantes. ¿Mediante qué figuras y operaciones retóricas imaginar tiempos que no se reduzcan a la superficie de la imagen y el sonido videográfico? ¿Cómo tramar proposiciones contra la ilusión, contra la apariencia engañosa de pretensiones de verdades recurrentes que retornan en nuestra historia nacional para evidenciar su carácter disruptivo, paradójicamente nuevo, como forma de resistencia a la estética moderna colonial? Enviado para falsear, se vale de anacronismos de la imaginación para desarticular gramáticas temporales del audiovisual latinoamericano, a partir de lo que podríamos llamar, siguiendo a Vázquez, tiempos relacionales. En este sentido, la pieza resquebraja los imaginarios nacionales de nuestra historia argentina a partir de resabios materiales dejados por las máquinas de visión y control, como la cámara fotográfica con la que el mismo Lechmann Nietzsche o parte de su equipo registró el momento previo o posterior a la matanza de Napalpí. En ella vemos una avioneta en la que se distingue parte de la inscripción 2 Chaco. Se encuentran el piloto en la cabina, un grupo de hombres delante de la máquina, varios de ellos con fusiles Winchester en la mano, el mismo Lechmann Nietzsche, un policía del entonces territorio del Chaco y en un segundo plano, integrantes de las comunidades indígenas. La presencia del mismo Lechmann junto a funcionarios estatales y policiales, así como la inscripción en la avioneta a la que se suma la referencia en alemán sobre el reverso de la copia, avión contra el levantamiento indígena en Napalpí, ubican la imagen en relación directa a la masacre. La recuperación de este material de archivo enviado para falsear plantea entonces el interrogante acerca de si estos restos necesarios para una interpretación de las configuraciones más recientes de la historia argentina activan las potencialidades ético-políticas del videoensayo como género experimental en Latinoamérica. La exposición de afinidades secretas, analogías olvidadas entre espacialidades y temporalidades disímiles de nuestro pasado presente, la masacre indígena de Napalpí, la pandemia del COVID-19, esta última referenciada en registros visuales oficiales del gobierno provincial, entregando equipamiento, entre ellos drones, a la fuerza de seguridad, permite explorar los límites y alcance de la imagen en movimiento para reproducir o subvertir imágenes y sonidos hegemónicos. De esta forma, la obra acecha regímenes temporoespaciales occidentales y sus cronologías lineales progresivas que han negado pasados múltiples y movimientos que no pertenecen a esa genealogía de percepción. En este sentido, se ubica a contrapelo del orden moderno colonial como amnesia y olvido, abriéndose, por el contrario, hacia horizontes de coloniales desobedientes.
Los procedimientos utilizados por la realizadora buscan así desmantelar las lógicas de la máquina de visión como mecanismos de representación, del tiempo como regulador de esa experiencia y de la luz como vector de organización de regímenes escópicos en Latinoamérica. Para ello se sitúan los bordes de la percepción del mundo como imagen, del ojo y el privilegio de la mirada, y por lo tanto de la comprensión del tiempo anclada en la presencia. Esto lleva a preguntarnos si la puesta en ejercicio de una dialéctica de la mirada habilita la emergencia de destellos audiovisuales mediante tratamientos formales alejados de los modelos, formatos y géneros estandarizados en el campo videográfico. Como lugar de partida, procuramos mirar imágenes que, como sostiene Didi Huberman, supone volverse capaz de discernir el lugar donde arden, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una señal secreta, una crisis no apaciguada, una falla, un síntoma, el lugar donde la ceniza no se ha enfriado. Desde allí, el montaje funciona como tentativa arqueológica por tensar trozos de imágenes supervivientes, necesariamente diferentes entre sí, puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos. Su exploración supone bucear por ese espaciamiento lagunoso que alberga vacíos, huecos imposibles de llenar, apenas vislumbrados desde el dispositivo de la cámara. Ese riesgo tiene por nombre imaginación y montaje. Procedimiento que hace visibles los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada acontecimiento, cada nueva visualidad en expansión. Su funcionamiento es paradojal, acciona recordando y olvidando a la vez. Se trata entonces de poner en funcionamiento una máquina que mira lo que miraron otras máquinas, para dar a ver, reponer lejanías, acercando recuerdos para la construcción de memorias no individuales, sino memorias impersonales grabadas como gramáticas de un momento histórico. Aprender a ver mirando mirar. Se mira con la memoria, de otra forma no sabríamos qué ver. La resistencia del ondazo alberga la potencia de una acción anacrónica. Un choque de tiempos estalla en el umbral de las tecnologías productoras de imágenes hacia formas inesperadas. Ni siquiera las piedras tenemos una forma que no sea otra mañana, y las que fueron de la piedra hacia el pájaro, el tiempo es la forma. Puedo ser fluida o volátil, a veces la memoria de un huracán de fuego. Mi opacidad es un secreto entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo ocultar información? ¿Cómo engañar al ojo cámara? ¿Cómo sortear el control de la vista? La respuesta del videoensayo es la penumbra absoluta que cubre en vez de mostrar, la imagen negra. Esa que resiste a la fagocitación iconográfica contemporánea, actuando como crítica anti-ocularcéntrica. Enviado para falsear, asume en esta decisión ética y estética la opción decolonial de los imaginarios audiovisuales hegemónicos, construidos sobre imágenes archivo históricos, a partir de los cuales se reproducen las matrices perceptivas de una colonialidad del ver. La imagen negra surge como categoría de pensamiento y sensación frente a la reconfiguración que adquiere la noción de imagen para ser decolonizada. Esta transformación es necesaria y parte de ser un producto de la retícula óptica, la perspectiva renacentista, el concepto
occidental de representación y el sujeto trascendental moderno. El ondazo como gesto de resistencia es un acto que afirma el derecho a la opacidad. Es un modo de reacción antilumínica contra las reducciones de la engañosa claridad de los modelos universales que transforman vidas en píxeles vigilados y controlados. Soy un estado de conciencia, del azar y la oportunidad de la belleza. Las piedras no saben morir, tampoco matar. La imagen negra es contrapunto a la versión actual de la mirada panóptica de los drones. La imagen negra, como forma opaca, ampara la diversidad desde un punto de vista no humano. Se presenta como elemento retórico que surge de la ruptura material de la imagen. Una manifestación geo- y corpopolítica que pone en funcionamiento saberes ancestrales en torno a la construcción y manejo de la onda de la comunidad indígena Com. Un saber extraído de la periferia como perspectiva epistémica subalterna contra las culturas del descubrimiento y los paradigmas etnófagos de lo salvaje. Enviado para falsear, practica una poética del lugar y del detalle, pequeño, secreto, camuflado, que al decir del poeta antillano Edward Glissant, es incompatible con una política estatal al servicio de lo uno, que ambiciona controlar lugares y enredarlos en su red unificadora. Una poética del lugar, por el contrario, es partidaria de una filosofía de la relación y de la diferencia. Ella nos propone entender la necesidad de desprendernos del imaginario político de lo universal globalizado y recordar la ínfima partícula de polvo del universo que nos liga a cada espacio, tiempo, cuerpo, según el ritmo de un territorio común. Lo que percibes de la belleza del mundo te implica en tu lugar. Lo que aprecias de la belleza amenazada del mundo da dirección a tu gesto y a tu voz, dice Glissant. Un cuerpo, el de la realizadora, mira cuerpos que existen para mirar. El dron, la cámara de video, el avión. Estos cuerpos y la visión que obtienen se derriban. Vuelven imposible la imagen e improbable la mirada. Cuerpos máquinas diseñadas para verlo todo desde el cielo, vislumbran atisbos y estallan en fragmentos indefinidos. El resto es opacidad. Una opacidad que no dice ocultamiento ni cerrazón, sino derecho a la relación, a lo impredecible, resistiendo incesantemente entre las sombras, ahí donde la luz se intensifica. Caer entonces no solo quiere decir venirse abajo, también puede significar que una nueva certeza caiga del cielo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ambas. Cheche, no sé si vos querés decir algo. No, si por ahí si alguien tiene alguna, podemos arrancar con algunas preguntas de la gente, si tiene alguna, o si no, podemos preguntar nosotros también.
si tienen algunas preguntas, comentarios. Yo tengo así como algunas puntas como para alargar y comenzar por ahí la discusión, pero si alguien de los que están en la sala quiere comenzar. Bueno, pueden habilitar sus micrófonos, pueden hablar si quieren, o si no, arrancamos, Mariana, y seguimos. No, bueno, hay muchas cosas. Primero, agradecerles a las dos, súper interesante, y la propuesta de poder conjugar las trayectorias y las formaciones de las dos, ¿no? Creo que esa articulación que se puede dar desde la producción y la investigación es sumamente importante. Lo están poniendo de manifiesto en esta presentación y en la producción. Ay, justo acá en mi casa, espero que al lado hay un ruido, pero bueno, espero que se escuche lo que digo. Se escucha perfecto, quédate tranquilo. Más no puedo. Así algunas cosas como para pensar en esta cuestión. Ustedes hablaban de la relación espacio-tiempo, y en ese sentido me gustaría por ahí también pensar en esta relación espacio-tiempo de los dispositivos, de las imágenes y de las prácticas, también pensarlo en relación a los archivos, que ustedes lo mencionaron, ¿no? Porque acá están conjugando imágenes de archivos, fotografías, pero también videos más actuales que también pertenecen a archivos, y cómo a la vez nos apropiamos, se resignifican esos archivos. ¿Qué ocurre entonces en ese diálogo entre la investigación y el arte? ¿Cómo aparece ahí el tema del archivo? Eso me parece un tema como para por ahí plantearlo. Después, bueno, esta cuestión de cómo la cámara como dispositivo ha sido parte, digamos, de la vigilancia capitalista. Y esto no es actual, como ustedes lo plantearon, viene desde principios del siglo XX. De hecho, las imágenes aéreas de las mismas ciudades eran formas también de control territorial, ¿no? Estamos hablando de un siglo atrás. Me parecía interesante esto para discutir los diversos modos de vigilancia capitalista en el uso de la cámara, y también como ustedes están poniendo en discusión y están reflexionando sobre la tecnología, sobre el uso de la tecnología en estas prácticas de vigilancia, ¿cómo lo ven ustedes al hecho de que también están utilizando tecnología para producir una obra, en el caso de Maya, ¿no? Y ese sería como el segundo eje. Y el tercer eje tiene que ver un poco con el poema con el que ustedes cerraron la presentación, que tiene que ver con la potencialidad de la palabra. Pero me pregunto cómo articulan entonces esta relación entre palabra e imagen, porque están cerrando con la potencialidad de la palabra, pero en un medio audiovisual, como es este mismo Zoom, Meet, no sé en qué estamos, Meet. Entonces, bueno, como son así algunos temas que me parece como para tirarlos, ¿no? Bien, bueno, gracias en principio. Gracias por el espacio, también nos dijimos esto porque estábamos pendientes de la presentación y de cómo la habíamos pensado y organizado. Gracias, Cleo, no sé si está, se desconectó o está entre nosotros, por la invitación, por la posibilidad de... Estoy acá en la imagen negra. Imagen negra. Te queremos ver con la imagen transparente. Bueno, eso, en principio eso, agradecerte a Cleo porque es la que un poco organizó toda esta movida ya desde el año pasado, y este año con la invitación a pensar particularmente estas cuestiones ligadas a la cultura visual, a las políticas de la imagen, pero en articulación o a partir de una
una pieza, una obra audiovisual como la de Maya. Así que eso me pareció interesante y también lo charlamos bastante con Cleo y entre nosotras cuando pensamos, bueno, cómo articular eso desde lugares que también no sean quizás a los que estamos ambas acostumbradas a pensarlo. Que de todo lo que dijiste, Mariana, lo del archivo, como, bueno, en función de eso también surgió la posibilidad o la interrogante de cómo, en principio, evidenciar o compartir parte de ese mismo trabajo de archivo, esos materiales de archivos con los que Maya había planteado la obra. Entonces nos pareció también interesante no caer en el lugar de la reproducción de la pieza audiovisual en su totalidad, está acá y ahora vamos a hablar de eso, sino, bueno, ver cómo articular justamente ese trabajo de archivo que Maya puso en juego en la obra, bueno, mostrando algo de esa cocina acá, ¿no? Me parece que también ahí se juega algo de esta cuestión del archivo que decía Mariana, de archivos que quizás no tengan el peso ni la singularidad ni la importancia que tiene, por ejemplo, una foto como la de Lehmann, pero que son también parte de material de archivo. Eso en cuanto a ver cómo pensamos la dinámica de la presentación. Después algo creo que Mariana habías planteado en relación a, que quizás esto ya lo puede comentar más Maya desde su lugar de realizadora, cómo trabajar con esos archivos, ¿no? Qué hacer con esos archivos que están a disposición, sobre todo ya que trabajó con estos archivos que circulan libremente en Internet, desde lo que aparece en el canal de YouTube de la Policía del Chaco, donde muestran ahí la entrega de drones, o algunas otras imágenes mismas, incluso de lo que los drones son capaces de capturar desde el cielo. ¿Qué se hace con todo eso que está disponible? Que, bueno, que es muy diferente a lo que pudo haber operado en otro contexto en relación, por ejemplo, a la foto de Lehmann, y esto Mariana lo sabe mucho, que ahora actualmente están a disposición, pero que en su momento fue un tanto engorrosa la accesibilidad de ese material. Y bueno, cómo se juegan ahí esa tensión entre ese tipo de archivos y materiales, si se quiere, que están al resguardo o que están con ciertas pretensiones de consulta y con otro tipo de materiales como con los que trabajó Maya. No sé. Sí, me parece muy interesante lo que decís, Mariana, en relación... bueno, y gracias en primer lugar, ¿no? por el espacio y por la escucha. Me parece interesante, Mariana, lo de la relación que decís entre la palabra y la imagen, porque está íntimamente relacionado con una dimensión ética, ¿no? Del uso de estos archivos, de incluso la voz en primera persona. Les cuento que esta fue una pieza de video, un cortometraje que estuvo a punto de no hacerse, porque creo que esa es el gran dilema, ¿no? Sobre todo cuando uno, intentando en este caso tener la mayor sinceridad posible, es decir, veo un hecho desde la ventana, desde mi ventana, cómo posicionarse desde ahí. Si bien creo que hace 10 años atrás, he tenido experiencias de trabajo en formatos audiovisuales, y particularmente en cine y en documental, con comunidades indígenas, siempre es un tema que me lleva a repensar mi posicionamiento con respecto a la voz de los demás, ¿no? Y me parecía muy, por momentos me parecía como injusto asumir una voz frente a estas imágenes y sobre todo frente a hechos que jamás pueden ser recuperados a partir de ningún tipo de imagen. Y tampoco de la palabra, por supuesto. Así que creo que me llevó muchísimo tiempo, la obra dura 6 minutos, pero bueno, me dediqué 1 año y medio, y bueno, con la ayuda, por supuesto, también de ustedes, de Alejandra, y un grupo de personas a estar pensando, reformulando, y esto fue producto de muchísimas horas de montaje y de desmontaje. Por eso también mostrar ahora todos estos retazos y fragmentos que no quedaron en la obra final. Y creo que fue justamente ahí que surgió esta categoría de la imagen negra, porque tal vez la obra y todo tendría que ser, está como al borde de no mostrar nada, o tendría que estar eso, al borde de no mostrar nada para no seguir reproduciendo estas imágenes tan violentas, ¿no?
Y creo que siempre está ahí, estamos como en un límite entre el decir o el no decir, y si se va a decir algo, tal vez la poesía es la única forma capaz de lograr decir algo, diciendo tal vez otra cosa, y tal vez la imagen de una forma, como vos decías, Mariana, no cómo usamos la tecnología, subvirtiendo por ejemplo, no sé, la imagen en alta definición, no reproduciendo nuevamente esas imágenes horribles que vimos de estas comunidades cuando fueron avasalladas. Y bueno, estar ahí, ¿no? Como intentando siempre ese gesto de buscar otra cosa desde la imagen. Sí, yo quería hacer un comentario un poco sobre esta última parte, lo que comentaba Maya sobre el posicionamiento que asume el artista / investigador, investigadora frente a esta situación, y generalmente sí, se produce como un dilema ético, me parece, en relación a cuál es el lugar de la enunciación que uno asume frente a estas situaciones para no ocupar el rol del enunciador frente a acontecimientos que a uno no lo interpelan de forma directa. Por ahí uno lo puede interpelar por un interés o por una instancia de advertir la injusticia, de advertir la violencia, de advertir muchas veces el rol panóptico que asume el Estado, que asumen las políticas en general, que asumen las políticas represivas, pero que en algún punto uno termina como... me parece que uno termina cediendo frente a esa situación cuando entiende que termina siendo un mediador entre ciertas voces que de otra forma jamás accederían al espacio público si no fuese por determinados agentes que gozan del privilegio del uso del espacio público y de la voz pública en determinados espacios. Entonces, por un lado me parece como algo que demanda siempre un debate y que lo ubica a uno en un lugar donde se está cuestionando esto todo el tiempo, y me parece que demanda cierta responsabilidad, demanda este trabajo, como decís, Maya, que te llevó 1 año y medio de montar, desmontar, pensar, discutir, volver a problematizar qué es lo que se dice, qué se dice, cómo se dice. Y hay un punto acá, y que esto lo concateno con el comentario que quería hacer al principio acerca de la puesta en circulación de determinadas imágenes. A mí me parece de una potencia y de una incomodidad absoluta ahora cuando se las ven juntas a la foto de Lehmann, que un hallazgo de Mariana, según tengo entendido, y después la foto de, creo que era el gobernador en ese momento, no sé quién están en esa foto, con la entrega de Pepo, con la entrega de los drones, y se genera un paralelismo tan incómodo entre las dos imágenes, porque en algún punto, fíjense que en la primera es como el documento probatorio de un proceso de desagenciamiento físico, violento, donde interviene la muerte, pero la entrega de los drones para monitorear a la población indígena desde el cielo también produce un desagenciamiento y produce una deshumanización, e inclusive produce una suerte de zoologización, si se quiere, donde estos parecieran ser como subjetividades que tienen que ser vistas desde lo lejos, ¿no? Desde una lejanía, con una barrera inclusive invisible puesta en el medio para poder ser espectados sin intervenir en una realidad o en una cotidianidad, sea en este caso por una cuestión vinculada al COVID o sea por los motivos que fuera. Siempre se generan como ciertas barreras espaciales en la creación de guetos específicos que tienen nombre de barrios, de ciertas formas en las cuales son reducidos y siempre están como mantenidos al margen, y me parece que en este caso haber mostrado estas dos imágenes y haciendo este paralelismo yo les digo, me generó como una incomodidad y una cierta violencia de pensar cómo la constitución que se hace de las imágenes probatorias de determinados acontecimientos en la historia en este caso, en la historia del Chaco, pero me parece que es un paralelismo que se puede hacer en la historia de la humanidad concretamente, siempre asume las mismas formas de mostración, que se repiten sistemáticamente y que se muestran sistemáticamente de la misma forma, que de alguna manera las personas que tienen que posar para la fotografía posan
con orgullo porque entienden que tienen un logro ahí que mostrar, ¿no? En un primer caso, una masacre lograda, y en un segundo caso, un monitoreo tecnológico logrado. Así que me parece que además del dispositivo de exposición, que me pareció súper interesante, creo que este tipo de paralelismos que se producen en la articulación que hay entre la producción académica y la producción artística, me parece que, corriéndonos un poco del dilema ético, que es siempre una situación de conflicto, y me parece que es algo que hay que seguir pensando y seguir debatiendo sobre cómo uno mediatiza determinados acontecimientos. Me parece que frente a estos hallazgos y a estos paralelismos que se establecen, creo que ahí es donde se ubica la potencia de estas posibilidades. Así que felicitaciones. Gracias. Más que una pregunta, era un comentario, pero me quedé pensando como en eso. Sí, muy interesante. Sí, a nosotras también nos sorprendió muchísimo encontrar, ¿no? esa pose. Fue algo sí, completamente disruptivo. Que de hecho, fíjense que en este caso, de hecho, ahora mientras vuelvo a revisitar las imágenes, digo, en este caso el dron inclusive está puesto adelante solo porque es más pequeño y no se lo vería de otra forma, digamos, porque si no, probablemente ellos hubiesen estado parados adelante de una avioneta, si es que hubiese sido una avioneta. Porque ellos tienen que salir en las fotos, digamos, ¿no? Pero también tiene que salir el aparato tecnológico que está siendo utilizado para los fines de ese momento. Y lo loco es que esos fines están disfrazados con esa idea del cuidado, ¿no? Y de la protección también. Claro. Están ahí al límite, al borde de la persecución y del abuso de poder. Que eso me parece que es lo que se evidencia si se ponen en relación ambos hechos, ambos momentos históricos. Sí, y lo que está bueno también pensar es quién es el destinatario de esa imagen. ¿A quién le están mostrando que están cumpliendo con una función o con un rol de cuidado o con un rol de contención o con un rol de protección? Que de nuevo vuelve a establecer una división entre aquellos que representan un peligro, ya sea por la rebeldía o por la posibilidad de difuminar un virus, frente a aquellos que claramente no constituyen una presencialidad de rebeldía y no constituyen una condición de agentes replicadores de una enfermedad, digamos. Entonces, esto, sí, Mariana, vos parece que querés decir algo. Sí, no, pero ahí hay que tener en cuenta el contexto, los contextos, porque las imágenes que las chicas muestran de la entrega de los drones no son en el contexto de la pandemia. Es del 18, eso. Son anteriores. Sí. Por eso está el gobernador, otro gobernador. No, por eso está Pepo, sí. Está Pepo, ¿no? Entonces son diferentes contextos. Ahí se presentan como un medio de vigilancia, no sé, bueno. Sí, claro, ante posibles delitos o supuestamente ante posibles delitos, se supone. Lo que pasa es que luego se criminaliza la pandemia, se utilizan la pandemia como, bueno, eran criminales los que salían a la calle, y por eso es que se justifica su uso, ¿no? Sí, después se condena el hecho mismo de derribo a través del ondazo de ese dispositivo de control. Esas noticias que veían al comienzo de la presentación, que eran noticias que circularon, que básicamente ponían el foco de eso, derriban de un ondazo el dron de la policía del Chaco. Incluso el audio también es real, la policía diciendo que dañaron el dispositivo, pero que va a volver a estar en funcionamiento. Sí. Ni siquiera estaba en relación lo que sale reparar el dron con las necesidades que estaban ocurriendo en el barrio en ese mismo momento, la cantidad de dinero que se dispuso para arreglarlo, ¿no? Pero por suerte siempre existe alguien capaz de tirar algo abajo. Sí. Nadie hubiera reparado que iban a tirar los bandazos. Chicas, gracias por la exposición.
fue muy hermosa además, también rompiendo con la dinámica que venía teniendo el seminario y me parece que eso es sumamente interesante. Una cosa que rescato de las dos intervenciones post presentación es esta cuestión de la incomodidad, tanto desde el punto de vista del realizador, la realizadora en este caso, y del espectador, que está bueno, porque pensaba en qué medida uno puede producir o no esta articulación de pensamiento-acción y de problematización que tenga determinada potencia si uno no está en un lugar incómodo también. Entonces creo que eso me parecía como para rescatar, y cuando estaban desarrollando esta cuestión de la imagen negra, hice el chiste, estoy acá en la imagen negra, pero me pareció que creo que tuvo una potencia increíble y rápidamente ahí se me vino a la idea, a la mente, y me fui a buscar el libro, uno de nuestros libros de cabecera de Fontcuberta, porque me vino a la mente esta cuestión y también un poco lo que veníamos trabajando, sobre todo cuando estuvo Marta Cabrera desde Colombia, y pensando esas franjas de indeterminación del régimen visual como dominante, y pensaba si esta imagen negra no sería como ese lugar de la franja de indeterminación que te permite pensar otros modos de mirar y otros modos, o sea, que siempre la mirada está articulada, ¿no?, al pensamiento y a la acción. Y bueno, cuando me fui justo agarré y la justificación y dice, bueno, estamos instalados en el capitalismo de las imágenes y sus excesos, más que sumirnos en la asfixia del consumo, nos confrontan el reto de su gestión política, ¿no? Creo que un poco todo lo que problematizaron tenía que ver con esto, con la gestión política de las imágenes, más allá del caso específico que trata, ¿no?, de tanto lo de Ledman, tanto lo que sucedió con el dron o lo de la pandemia, digo, más allá de los casos específicos, esto en términos más amplios de la gestión política de las imágenes, y me parecía como que da en el punto central de las jornadas de políticas de la visualidad, más allá del seminario más general, del seminario de cultura visual que venimos trabajando. Y en relación, volviendo, estoy muy como desordenada, pero volviendo a la de la imagen negra y esta cuestión de que también problematiza acá Fontcuberta, que es la cuestión del exceso de las imágenes, la profusión visual como una reproducción de esa hipervisibilidad y voyeurismo, digamos, universal. Y él va planteando en el análisis distintas estrategias desde el arte para pensar cómo combatir de alguna manera o cómo hacer frente a eso, a esa hipervisibilidad, a ese voyeurismo, y dice que todo eso, digamos, son como síntomas de la epidemia de las imágenes, ¿no? Entonces, entre distintas alternativas y distintas acciones desde el arte, que tiene que ver un poco como esta adopción de las imágenes, no seguir produciendo más, sino adoptar imágenes, reciclar, un poco trabajar con esto del archivo y demás, pero pensaba en la potencia de la imagen negra que ustedes trajeron acá a colación, como también como para ponerla en escena de esa problematización de la necesidad de una economía visual también frente a esa epidemia, ¿no?, de las imágenes, con todo lo que eso conlleva. Bueno, nada, me vino, cuando venían presentando eso, me vino esto a la mente, y quería compartir, más allá de que obviamente me encantó la presentación, también contarles a los inscriptos que
bueno, que este seminario, esta clase, ¿no? Estaba prevista para el viernes pasado y justo Maya estaba presentando este video justamente en un festival en Lisboa. Así que, bueno, felicitaciones también a Maya por la presentación, justo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, nada, quería decirles eso, si tienen alguna reflexión en relación a eso, y gracias, chicos. Gracias, Cleo. Sí, me parece sumamente acertada tu lectura y gracias por eso, traer también otro autor que dialoga con lo que estamos pensando en este momento. Yo creo que sí, con esto, cuando decís que ¿no? En Cato Fontcuberta habla como de diferentes modos desde los cuales seguir produciendo imágenes, pero tal vez desde una economía visual. Bueno, creo que yo siempre lo pienso y sobre todo en relación a tratar de tener un pensamiento situado en Latinoamérica y para eso creo que lo fundamental es pensar a partir de la inventiva de figuras que están muy del lado, ¿no? de este trabajo de invención retórica, para que esas imágenes no sigan replicando, ¿no? lo que conocemos, de alguna forma buscar y entender de qué modo funcionan las tecnologías. Por ejemplo, en este caso hay mucha de la imagen también del corto que trabaja con un algoritmo, que es un algoritmo forense, un algoritmo que se llama CANI, que es para investigar justamente cuestiones que están secretas dentro de las imágenes, y yo los pongo, digamos, acá a trabajar en un sentido metafórico. Entonces creo que es uno de los modos de hacer. Y creo que también, como agregando a estos modos posibles de seguir produciendo, siempre dejo también como alternativa el no hacer, porque también a veces el no hacer puede ser sumamente potente. Chicas, hay gente que estaba pidiendo ver el audiovisual completo. ¿Será que se puede? En este momento estamos esperando el estreno en Argentina, así que esperemos que sea en breve y ahí ya los vamos a poner a disposición. Sí, seguro ahí se van a enterar por las redes y demás. Bien. Sí, estamos con fechas comprometidas, pero ya. Y por otro lado, están preguntando dónde va a quedar subido esto. Siempre se suben todas las... Sí, en el canal del seminario. Sí, en el canal del seminario, y quienes solamente se conectaron para esta presentación, cualquier cosa nos escriben ahí al mail y les pasamos el link, porque quizás quienes estén preguntando no están cursando, porque todo queda subido en el canal del seminario y también en el aula virtual, obviamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna apreciación. Buen día, hola, ¿cómo están? Hola, María. Simplemente, bueno, me encantó la presentación, gracias a ambas y gracias por pasarme el link, Maya. Simplemente me quedé pensando un par de cosas a partir de la presentación y lo que también comentaron luego, las personas que hablaron luego de la presentación. Puntualmente me interesó mucho esto de pensar como una no jerarquía entre las distintas tecnologías, como pensar en un mismo nivel el dron y el ondazo, ¿no? Como desarticular esa mirada también tecnocrática o de progreso, o no sé, como estas jerarquías que pensamos, ¿no? Como, bueno, ¿qué es tecnología finalmente, ¿no? Y cómo a veces me parece como un buen paso esto de desjerarquizar, ¿no? Y pensar que todas son tecnologías y lo que importa es más que la complejidad tecnológica es qué es lo que potencia, cuál es el poder, ¿no? de ese gesto. Entonces, como que es mucho, me parece como una tecnología mucho más evolucionada en ese sentido que el dron, ¿no? Qué es lo que desactiva, qué es lo que desarticula, qué es lo que rompe. Entonces ahí me parece que está bueno como punto, o me interesó mucho, digamos, de su presentación, ese arrancar diciendo esta desjerarquización en la forma de la presentación, pero también en
considerar al mismo nivel ambas tecnologías que están en cuestión, el dron y el ondazo. Y después me interesó mucho esto que también surgió sobre la palabra y la imagen en relación a la dimensión de lo poético, ¿no? La poesía. Por lo menos mi sensación también con el mismo conflicto como realizadora, está en ese lugar que me parece que la poesía, por lo menos dentro de nuestros límites, dentro de los límites de nuestro propio lenguaje, es el lugar donde tenemos como más espacio también para la duda, ¿no? Como para esto de, bueno, estamos en duda sobre qué lugar estamos posicionados o si podemos o no ocupar el espacio con nuestra voz. Quizás la dimensión poética nos da esa posibilidad de, bueno, no tener un lenguaje de tanta sentencia, de tanta seguridad, de asumir, ¿no? Un juicio o un rol que no ocupamos, y la poesía por ahí nos permite ese acercarnos a un otro que está sufriendo esas violencias, pero desde un lugar, me suena más compasivo, más empático que la sentencia de un discurso académico o un discurso que sentencia una posición que, no sé, cómo ese otro lo está vivenciando, ¿no? Entonces, como que me parece que es interesante esa dimensión poética que encontraste ahí como forma de abordar el problema ético, que también apareció un montón en la presentación. Y también pensaba que, por lo menos en algunas culturas, la dimensión poética del lenguaje, las culturas, digamos, de pueblos originarios, como que la dimensión poética es mucho más, es muy importante también, ¿no? Que el lenguaje no se limita. Tampoco nuestro lenguaje se limita solamente a las sentencias, pero digo que hay como una dimensión poética que tiene mucho espacio, que tiene mucho lugar, y recurrir a eso es como acercarse también a una forma de comprender el mundo. Así que bueno, esas son las cosas que me quedé como pensando y que se las comparto. Gracias. Sí, sobre todo esto último que decías a mí particularmente, bueno, quienes estamos más en la pata académica y de la investigación, si se quiere, más convencional, ¿no? Que abordan, sean en este caso producciones artísticas, también se juega esta singularidad de, bueno, cuánto se puede llegar a decir de algo y cómo, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos en esta presentación con Maya, nos preguntamos básicamente lo mismo, sobre todo cuando se abordan temáticas o problemáticas tan singulares como estas que involucran a comunidades vulnerabilizadas, ¿no? Y ahí surgió esta idea de trabajar con materiales que también forman parte de nuestra cotidianidad y que también formaron parte por ahí del proceso de trabajo de Maya con la obra, aunque no aparezcan los poemas en la obra, pero son parte de lo que está actuando ahí como trasfondo, como sustrato de eso. Y particularmente con esa última idea de que, bueno, cuánto puede llegar a decir la palabra sobre algo, ¿no? En esa tentativa de explicar, sobre todo, que es tan común, quizás más común en el lenguaje académico, analítico, ¿no? Acostumbrado, como vos decís, a sentenciar o a denunciar, ¿sí? Y esto es algo que particularmente también en la línea de trabajo que venimos desarrollando, sobre todo Mariana, pero después cuando yo me empecé a involucrar más con el trabajo de archivo y fotográfico, particularmente de comunidades indígenas, digo, es tan común y tan fácil caer en esta denuncia, ¿no? Que es lo que particularmente a mí me ha provocado ese hartazgo, sí que mencionaba Maya cuando me presentaba, ¿no? Ese hartazgo de esas formas que se nos habitúan al momento de pensar, en este caso, comunidades indígenas, ¿no? Y sobre todo cuando eso es tan sencillo indicar y denunciar, entonces cómo salirse de esa manera de abordar este tipo de problemáticas o de situaciones, y encontramos en el lenguaje poético esa posibilidad de articular estas dos dimensiones, ¿no? Maya desde la producción artística, yo desde la reflexión, si se quiere, analítica, sin caer en esos lugares comunes en ambos dominios, ¿no? No sé si se intentó, sí se intentó, no sé si se logró, pero me parece que justamente esta última idea de poner el foco en el límite incluso de la palabra, de lo que la palabra puede, no solo la imagen, que creo que es lo que rondó toda la presentación, digamos, que lo que puede o no puede la imagen, pero particularmente, bueno, qué puede y no puede lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Y a veces quizás no puede mucho o puede al menos algo. Entonces nos pareció eso importante terminar con esa idea y sobre todo con la posibilidad de callarnos, concretamente, de que solo se lea también el poema por sí solo.
Sí, gracias Mariana por estar, gracias por la escucha atenta. Sí, creo que ambas, tanto en la imagen como en la palabra, y como vos señalabas, ¿no? En este caso de pensar en poesía para hablar sobre esto, tiene que ver con, en particular, para mí, con un interés en las fallas, ¿no? Como que me interesa todo lo que falla, intento que falle el lenguaje, en este caso, buscando alguna, en este caso, bueno, sobre todo hay algunas combinaciones, pero casi todos son textos de Susana Villalba, y también eso buscando las fallas de las imágenes. Creo que eso, hacer errar, hacer fallar algo, es como el hilo conductor. Gracias. Gracias a vos. Hay una pregunta ahí de Celeste Macín. No sé, Celeste, si querés hablar o querés que la lea nomás. Bueno, que dice, no sé si está Celeste por ahí. Sí, ahí, no sé. Dice, Hola, bueno, estoy con algunas interferencias, por eso escribí nomás la pregunta. Pero bueno, quería consultar, bueno, agradecer porque hermosa la exposición y las imágenes y poner estos temas eh, en relieve, ¿no? O sea, es como esta cuestión ética de la que están hablando del ser artista y tomar la palabra y la voz de otras comunidades. Y creo que desde nuestros privilegios por ahí realmente enunciar determinadas prácticas que tienen sobre estas comunidades es todo un desafío. Y preguntaba justamente sobre eso, ¿no? De cómo, si a la hora de la investigación ustedes abordaron el territorio y a las personas que lo habitan. Era como una pregunta ahí que escribí. Sí, Y bueno, saber un poco esa parte. Dale, gracias Cele por la pregunta. Sí, creo que esto justamente que consultás fue algo que lo estuvimos pensando y discutiendo mucho cuando hablamos esto del rol de como anunciadoras. La obra en sí, como se gestó en plena pandemia, nos preguntábamos justamente frente a estos hechos que estaban ocurriendo tan tremendos, si abordar el barrio, por más que tengamos incluso alguna forma de llegar, porque de otros modos, digamos, tenemos también contacto por ahí con personas que viven ahí o que son cercanas a esta comunidad, nos preguntábamos justamente si el hecho de intervenir, en este caso, con el dispositivo audiovisual, con el dispositivo cine, el dispositivo video, era algo que sinceramente, yo lo consideraba en esa instancia, en plena pandemia 2020, yo lo consideraba completamente innecesario y tal vez que podía llegar a ser violento. Y por esa razón, bueno, no quiero spoilear el video, pero en el video estuvo justamente como muy cuidado el hecho de en ningún momento mostrar ningún rostro, ningún tipo de identificación de las personas que allí viven, digamos, ni tampoco asumir en ningún momento la voz de ninguno de ellos. Nosotros simplemente estamos señalando un gesto que nos resulta sumamente potente, que es el gesto del ondazo, y lo señalamos marcándolo como una marca de enunciación desde, sin mentirlo, desde detrás de una ventana, desde lo que veíamos en ese momento como una lejanía en términos de luz. Y creo que asumir esa postura y no invencionar o inventar palabras desde ahí para esta comunidad ni nada por el estilo, no, pero sí estuvieron muy presentes, yo creo que en el momento del montaje y del hacer, el hecho de en un futuro, cuando justamente hubiesen pasado todas estas situaciones de tanta necesidad y justamente de tanto cerco de este barrio, mostrar también eso, mostrar como decir, valorando ese gesto, el del ondazo, ¿no? Que es lo que tomamos en particular de ahí. Pero creo que esos fueron un poco en síntesis algunos de los dilemas que se nos ocurrieron para... Sí, en un momento dado teníamos incluso todo un plan de ir al barrio, de conectar con tal persona, tal otro, como que estábamos averiguando a ver quién dio el ondazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte de todo ese material
no teníamos imágenes para mostrar esas discusiones en la presentación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, Cheche, si no vamos a invitar para el viernes que viene. No hay más preguntas. No sé si de las personas que están presentes tienen algún comentario o alguna pregunta que haya quedado ahí dando vueltas. O si no, estamos en condiciones de ir cerrando entonces. Sí, el próximo encuentro es el viernes que viene. Van a estar Anne Puig y Santiago Morilla, que también un poco desde la investigación y de la práctica artística van a presentar estrategias y compromisos políticos del arte público. Así que bueno, les invitamos para el cierre ya del seminario y de las jornadas. Muchas gracias a Ale y Maía, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los presentes y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Gracias.